Bienvenidos a un nuevo video en donde te vamos a presentar 5 emuladores muy ligeros para Android para poder jugar Free Fire. Muchos de los juegos Android como Free Fire o Lords Mobile pueden ser jugados en PC con un emulador. Si tienes un PC débil que tiene muchos años, descubre ahora cuáles son los emuladores menos exigentes con pocos requisitos para tu PC. Los emuladores escogidos en esta lista necesitan requisitos mínimos para funcionar bien. Son intuitivos para configurar teclas y permiten instalar juegos fácilmente. Como son emuladores, podemos aprovechar el ratón y el teclado para hacer buenas capturas de pantalla y tener un mejor rendimiento en el PC comparado con el celular. Estos son solo algunos juegos entre muchos otros que se pueden jugar con esos emuladores: Free Fire, Arena of Valor, PUBG Mobile, Lords Mobile, Mobile Legends, Clash Royale, etcétera, etcétera, etcétera. Número 1. Nods App Player. El emulador Nods tiene una interfaz muy ordenada y sencilla con numerosas opciones para usuarios más avanzados. Podemos elegir cuánta memoria RAM y poder de procesamiento queremos dedicar al programa, así como personalizar el tamaño de la pantalla. Nos permite grabar videos, crear multi-instancias, entre muchas otras funciones. Por ahora, solo es posible instalar aplicaciones desde la Play Store o con archivos APK. La asignación de teclas es sencilla e intuitiva. Se necesita un procesador dual core Intel o AMD, una memoria RAM de 1.5 GB como mínimo, una tarjeta gráfica con soporte de OpenGL 2.0 y almacenamiento de 1.5 GB. Número 2. LD Player. LD Player es un emulador muy ligero y bastante optimizado, ya que usa pocos recursos del PC para correr los juegos. Saca el máximo provecho del procesador y la tarjeta gráfica. Es posible emular dispositivos y personalizar las dimensiones de la pantalla, así como el número de núcleos del procesador y memoria RAM que utiliza. El programa tiene integradas unas optimizaciones específicas para PUBG Mobile, pero juegos como Free Fire o Mobile Legends funcionan a la perfección. Como añadido, LD Player posee la LD Store, una aplicación dedicada solamente a buscar e instalar juegos. Si queremos tener la Play Store, deberemos instalarla manualmente. También podemos usar archivos APK. Necesita un procesador dual core Intel o AMD, una memoria RAM de 2 GB, una tarjeta gráfica con soporte OpenGL 2.0 y un almacenamiento de 9 GB como mínimo. Número 3. Memu. Este emulador simplifica la vida a los usuarios que saben manejar este tipo de programas. Podemos configurar Memu con ajustes de rendimiento, definición, tamaño de pantalla y los FPS. La Play Store está integrada en el programa y podemos utilizar archivos APK para instalar juegos y aplicaciones. La asignación de teclas predefinida puede ser confusa en juegos de disparos y es necesario cambiar la mira. Memu da un buen rendimiento para la mayoría de juegos, pero no hay optimizaciones específicas para ninguno de ellos. Se necesita un procesador Intel o AMD de 32 o 64 bits, una memoria RAM de 2 GB, una tarjeta gráfica con soporte de OpenGL de 2.0 o DirectX 11 y un almacenamiento de 1.5 GB. Número 4. CoPlayer. Pensado principalmente para juegos, CoPlayer permite ajustar varios parámetros para mejorar el rendimiento. Entre otros detalles, podemos modificar el número de núcleos de procesamiento, la memoria RAM y los gráficos utilizados por el programa. Esas opciones están predefinidas, pero podemos personalizar a nuestro gusto. A pesar de detectar automáticamente los mandos conectados, si usamos un teclado será necesario asignar las teclas, lo que nos puede llevar un rato. CoPlayer también permite grabar macros, funciona muy bien con la Play Store y es posible instalar con archivos APK. Se necesita un procesador Intel o AMD de 32 o 64 bits, una memoria RAM de 512 MB, una tarjeta gráfica con soporte OpenGL 2.0 y resolución mínima de 1024 x 768, además de 2 GB de almacenamiento. Número 5. AndyOS. AndyOS es un emulador bastante completo en el que los juegos y aplicaciones Android funcionan perfectamente. Permite una sincronización perfecta entre nuestro celular y el emulador. Además, es posible usar nuestro celular como controlador en algunos juegos para aprovechar los acelerómetros. Tiene una asignación predefinida para algunos juegos y detecta mandos automáticamente, con posibilidad de configurar los controles. Sin embargo, no permite ningún tipo de cambio gráfico o de rendimiento, pues todo se hace de manera automática. Se necesita como mínimo un procesador Intel o AMD, una memoria RAM de 3 GB, una tarjeta gráfica con soporte de OpenGL de 2.1, además de almacenamiento de 10 GB como mínimo. Y como consejos importantes, tienes que tener habilitada la virtualización de tu PC
PC. Esto permitirá que los emuladores usen todos los recursos disponibles para tener el mayor rendimiento. Entra en la BIOS presionando F12 o la tecla del al arrancar el PC. Busque el menú de configuración y activa la opción de virtualización. Recuerda que son emuladores, no convierten tu PC en uno más nuevo, por lo que los futuros juegos Android podrán dejar de ser compatibles con tu sistema, incluso si aún puedes ejecutar o instalar algún emulador. Configura las teclas, especialmente en los juegos de disparos, es esencial. Siempre será necesario hacer unos pequeños ajustes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero y te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like, y si es la primera vez que ves uno de estos videos y te han gustado, pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya tenemos una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por el canal. Sin más que agregar, se despide Julber SOS y nos vemos hasta la próxima. Estamos en Mente Top.